Sí, presento Ricardo Carola y aquí pone Paul, saca la cara que te veas muy serio. No te reconocería con este aspecto fresco. Bueno, espera, voy a ver si desde el ordenador se oye. ¿Puedes hablar, Ricardo, que están los técnicos intentando...? No. ¿Le oís bien? Sí. Un poco más. A ver. No, que es por allá. Está controlando desde allí. Vale, ¿y lo has subido más? Ricardo, ¿puedes volver a hablar, por favor? No te escuchas. Ricardo, ¿puedes hablar otra vez? Hola. Estás disociando. Un poco más alto. Sí. Es que quizás no se puede poner más alto. ¿No? El de la pantalla un poco más alto. El del ordenador. No sé, parte estamos lo que Perfecto. Bueno, a ver, problemas técnicos. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí por vuestra generosidad de dedicar una parte del sábado por la mañana a acompañarme en la presentación de este libro. También quería agradecer a la Biblioteca Tecla Sala de Hospitalet la generosidad que tiene siempre y la disponibilidad para apoyar a los autores de la ciudad en la presentación de los libros. Y no sé si se me oye demasiado fuerte. ¿Te suena? Bueno. Y por supuesto, agradecer a mis dos colegas y amigos, a Ricardo Espinoza Lolas, que está conectado desde Valparaíso, Chile, es catedrático de Filosofía Contemporánea de la Universidad Católica de Valparaíso, de Chile, y es el prologuista del libro. Entonces, la verdad es que allí son las 5:30, supongo, de la mañana o algo así, y por tanto mi gran amigo se ha levantado como a las 4:30, ¿vale? Y Josep Cobo, compañero de fatigas durante más de 20 años, y bueno, dos personas de las que he aprendido bastante y que además tienen otro elemento en común, y es que si veis hay una P, que es mi hijo, es Paul, que está en estos momentos en Londres y que como no podía asistir pues se ha conectado. Y el punto en común es que Josep fue profesor de filosofía de Paul, creo que fue el culpable de que se enamorara de la filosofía, y Ricardo es el actual director de tesis. Por tanto, hay una parte de la amistad que yo tengo con ellos, hay un elemento en común con mi hijo. Y me hace mucha ilusión pues, que me acompañéis los dos en esta presentación. A ver, te lo he preparado antes, Josep. Sí, mientras no te pongas a dibujar. Bueno, a ver, aunque no es lo usual, empezaré hablando yo, porque lo que voy a hacer es situaros un poco en la génesis del libro y en la estructura del libro. Y después ya Ricardo, en primer lugar, y en segundo lugar Josep, pues comentarán lo que les parezca. A ver, al inicio de los estudios de filosofía, empezó a surgir en mí como el deseo, la necesidad de escribir un artículo, un ensayo o un libro, no sé,
sobre qué es la felicidad. La verdad es que las circunstancias de la vida pues hicieron que durante muchos años no me pudiera dedicar pues a esa tarea. Tras años después, ya no de tan joven, me di cuenta de que quizá era más relevante pensar sobre el dolor de existir y cómo podíamos lidiar con él. De alguna manera, intentar indagar qué es la felicidad es toparte con un concepto límite del que sabemos que no es, pero es difícil acabar de definir qué es. Este estudio, esta indagación sobre el dolor, lo hice a partir de autores como Schopenhauer, Mailänder, Nietzsche, Freud, otros psicoanalistas, Cioran y algunos más. Lo cierto es que no acabé de hallar la manera de plasmarlo. Pero lo que es cierto es que estas inquietudes que he ido mencionando responden a la necesidad de afrontar una existencia que no es nada fácil. Desde la filosofía, como una herramienta que me permitiera entender qué sentido tiene existir, cuando me parece que para muchos es un padecimiento más que un disfrute. Fue tal vez algunas lecturas posteriores de Ricardo y también de Josep donde encontré una perspectiva de la existencia distinta y empecé a vislumbrar que la existencia nos la encontramos y que quizá el propósito de esta existencia es que devenga vida con mayúsculas. Ahora después me referiré más a ello. Bien, pues las lecturas de Ricardo y Josep, además de otros que he mencionado, de alguna manera resonaron así en mí. Y era algo que sí había visto en Nietzsche, yo creo, pero no era capaz de vivenciarlo. Era como algo que entendía a nivel teórico, pero no acababa de experimentarlo. Bien, pues este libro es el resultado de un periplo en el que la filosofía siempre ha estado arraigada en mí y de cómo he ido elaborando una mirada más amable y tal vez más ajustada de lo que puede ser la existencia, entre el sufrir, el gozar y, en definitiva, el existir dignamente. El libro tiene una estructura en la que os voy a destacar 6 puntos, que no quiere decir que se correspondan tal cual con el índice. El primer punto es los conceptos de existencia y vida. La existencia, decía antes, nos la encontramos, nacemos o nos nacen, como he escrito a veces, ¿no? Te encuentras con la existencia, pero nacer y estar en el mundo en sí mismo es un hecho. La vida, sin embargo, la pongo con mayúsculas y la estoy utilizando en un sentido ético y no biológico. La vida, sin embargo, es cómo hacer de la existencia algo que sea deseable, algo digno y por ello querido. Podemos existir sin vivir o podemos existir viviendo. De hecho, esta idea hace años que la voy elaborando y hay un libro que se llama Existo para vivir, en el que esta idea era nuclear, es una novela de hecho. Bien, pues está en manos de cada uno, con las limitaciones que nos impone la sociedad, que son bastantes, el luchar para que la existencia sea vida con mayúsculas. El segundo punto, y que está implícito en lo que acabo de explicar, es el nihilismo que nos atraviesa, en un sentido negativo, de que al quedar todo vaciado de valor y de sentido, podemos caer en la desesperación y acabar creyendo que el consumo, por ejemplo, es una forma de compensar el absurdo. El tercer punto, están todos interconectados, es el anhelo de felicidad, que como ya os decía antes, una cosa es poder acotar qué es la felicidad, pero lo que sí que parece propio de la condición humana es aspirar a algo parecido a esto que llamamos felicidad, una necesidad y un deseo que sostienen la esperanza y por ende sostienen la existencia.
El cuarto punto, y de hecho es el más largo en el libro, es las sociedades complejas en las que vivimos. Y es el más largo porque he intentado desgranar aspectos del mundo que nos impiden hacer de la existencia vida, algo querido, algo que se disfruta. Los distractores, los engaños y las esclavitudes que asumimos con normalidad, como si no hubiese otra manera de hacer del mundo un lugar habitable. Y de esa complejidad, atomización de la sociedad, el quinto punto, por tanto, es el cuidado comunitario, que me parece imprescindible para poder hacer de la existencia vida en este conjunto de la sociedad. Y el cuidado comunitario empieza por el cuidado de sí mismo, por el cuidado de uno, el cuidado de los otros, que además me parecen indisociables, ya que somos y vamos siendo en la interacción y en la influencia continua de los unos con los otros. La conciencia de esto impone como una condición necesaria organizar la sociedad en base al cuidado comunitario. Y por último, la muerte. De hecho, creo que es la única certeza que tenemos. Pero nuestra finitud, entiendo que asumida, nos puede llevar a vivir mejor. Saber que esto no es eterno, creo que de alguna manera es un consuelo. Y el tener la perspectiva de que esto se va a acabar y por tanto de que hay que disfrutar e intentar vivir lo mejor posible, creo que nos puede ayudar de alguna manera a convertir la existencia en vida. Quería comentar también que este libro no está escrito pensando en filósofos, aunque también. Por tanto, que cualquiera de los que estáis aquí y de los que sé que querían venir y no han podido venir por varias circunstancias y de los que nos estén viendo por Facebook y de quien compre después el libro, puede entenderlo. No digo que sea una lectura de paso el rato y paso hojas, pero es una lectura que está escrita al alcance de todo el mundo. Finalizo con una cita del libro, un fragmento del libro, que añade un elemento que no he citado hasta ahora. Lo fundamental es que la filosofía no puede quedar absorbida por las circunstancias o coyunturas que se producen a consecuencia de un determinado engranaje sistémico, sino que debe poner de relieve de qué manera ese sistema está generando lo que sucede y cómo sería posible que el acontecer cambiara en beneficio del individuo o comunidad, dadas otras estrategias o engranajes que protegieran como fin el bien común tan obligado. Que la filosofía la esté planteando como realizada desde las entrañas no quiere decir que la filosofía se hunda en el barro, en el lodo, se quede ahí, sino que hace falta una cierta distancia para poder analizar, para poder entender y para poder comprender el mundo. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí mi intervención. Y le paso la palabra a Ricardo, a ver si le oímos o acerco el micrófono. ¿Se me escucha bien? ¿Ana, toda la gente? Sí. Sí. Dicen que sí. Y bueno, estoy muy contento de estar presente en Hospitalet, en Cataluña, y me gusta mucho también Hospitalet. Me conozco gracias a Ana y a toda su familia que adoro. Mucha gente. Estoy un poco enfermo, por eso no solamente estoy buscando en Chile, ahorita juro, sino que ando una sinusitis horrorosa. Entonces, hablando del dolor, llevo 11 días de antibióticos y la sinusitis no se me pasa. Me dieron una nueva dosis de antibióticos. Entonces, además ando con dolor de cabeza y oído complejo, pero me da mucha alegría escuchar a Ana, verla tan feliz, y además porque tiene un hermoso hijo, un hermoso centauro que le está presentando a la gente allá. Yo me tomo un antibiótico
no puedo hacer sin antibiótico nunca. Soy una mezcla de culturas. Es Ricardo en pura esencia, ¿eh? Sí. Bendito antibiótico. No tenías que haber visto todo. Sí, por whisky, era de suerte. Bueno, y ahora me ahogo y vuelvo abogado de usted, y hago el performance, y vuelvo abogado de usted. Sí, yo que espectacular. Porque un poco el libro va a eso, y Ana, como siempre, está humilde. Pues le voy a leer el prólogo que le escribí a Ana, porque independiente de la amistad que hay, la adoro mucho a Ana, y Paul, que es un gigante, un joven gigante de Cataluña. Independientemente de eso, que el libro es un libro que en condiciones materiales complejas de un humano, sobre todo en la actualidad, y es como fondo, y tanta tontería, que el libro no es que no esté pensado para filósofos, ¿no? Los filósofos académicos ya están muertos, a nadie le importa los filósofos académicos, en la escuela, el libro está pensado para la gente, como tiene que ser cualquier libro de filosofía. Y es un libro que está pensado para la gente, en el sentido, es un libro terapéutico, es un libro antídoto, es un libro que mueve. Y mi lenguaje es un libro dionisiaco, porque tiene tres elementos constitutivos, que es la distancia que hablaba ahí, de distancia. Esa distancia te permite un segundo momento, que es un momento tan seco, de movimiento, o sea, te saca de la rigidez que uno vive. Finalmente el libro te libera, te vuelve ligero. Y sus tres rasgos fundamentales de distancia, movimiento y ligereza están en la obra, en la nueva obra de Ana, están en ella misma, en su forma de ser y forma de asumir su dolor y asumir la vida. Y por eso quería leer el prólogo, que es un homenaje a su trabajo. Literalmente lo que yo veo en Ana es una filosofía de nosotros, para estos tiempos laberínticos que ella explicó como de pasada al inicio, pero que ustedes saben, se han leído Ana, y ustedes saben si bien sus propias vidas, que viven ustedes, ¿verdad? Sus propias vidas son laberínticas, o sea, son tramas de neurosis. Y las tramas de neurosis siempre son tramas complejas, entre otras cosas, son tramas traicioneras. Traición con uno mismo y traición con todo. Y por eso ya el libro es bueno, porque es un libro que te permite, en estas tramas laberínticas, neuróticas, traicioneras, capitalistas, te permite un navegar que van haciendo de uno con otro, y el libro se empieza a levantar con un cierto himno, con ciertas formas de articulación y conjunta. El libro de Ana de la Calle, Filosofía de la Extraña, de Terremoto, Barcelona 2025, y que tiene un brillante y sugerente subtítulo, Antes de que agonice y solo sea silencio. Ese subtítulo merece un análisis psicoanalítico. Es un libro que de suyo, ustedes los que están ahí en el hospital, que son tan bonitos y conozco también, en la biblioteca, es un libro que hace bien, diría formalmente terapéutico. Y además, mejor comprarse el libro que tienen con Ana ahí, en vez de ir atrás, que van 80 euros, 100 euros, 120, 150. Entonces yo 1000 veces recomiendo a la gente que se compre un libro, se ahorra mucho dinero, pero no sirve para nada, y el libro la va a ir siendo bien porque este libro lo tiene ahí, como buen fármaco. Porque literalmente nos hacen bien y nos sanan de esta estupidez en la que vivimos hoy en medio del capitalismo más enfermizo que nos destruye desde nosotros mismos. No es desde afuera, es desde uno el agente capitalista. Y junto a ello, de tanta filosofía parlanchina, ustedes saben que está lleno de libros, no sé cuántos libros se publican de ámbitos de ciencias sociales, humanidades, cuántos libros se están publicando, pero la cantidad enorme de filosofía que se publica es muy parlanchina, porque nos agobia por la inmediatez de su decir, esto es, formalmente no dice nada, solamente que hace refrito, pero que nos invade por doquier y no podemos dejar de oír esa inmediatez constante, y sale y aparece y todo el mundo va a comprar libros de filosofía o de pensadores sobre ese tipo de ámbito, porque uno busca un cierto faro que ilumine el analítico, estupendo y lógica capitalista. Por ejemplo, siempre está ahí Byung-Chul Han, que es impresentable, siempre ahí vendiendo libros como si fuera el churro,
Y el mismo libro lo lee 50.000 veces y todo el mundo compra el libro de churro y lo lee y no pasa absolutamente nada, no hay ninguna distancia, no genera movimiento, menos ligereza. O sea, es como una hamburguesa de McDonald's, un churrasco que te lo comes, te gastaste 10, 12 euros y se acabó. No pasa nada. El libro te habla de la calle de la Antigua de Michoacán y eso yo ya se lo agradezco completamente, me lo diría. Y eso es muy bueno porque la vacuna es contra los filósofos del establishment. Siempre el libro le está hablando a los filósofos, no es que te entiendes. Y habla siempre a los filósofos, o a los filósofos como mismo Churchill, para decirles no, para decirles que no está en esa estructura para la gente orgánico del capitalismo, que tiene muchas caras. Por ejemplo, si este llamado filósofo actual nos quiere hacer ver lo que acontece al humano en uno u otro de sus opinión mediáticos, que salen por todas partes, por simplemente, si uno no dice nada de eso mismo, humano, o sea, siempre sale el humano está negado, está representado, está por fuera del decir. Si escucharon a Ana, si conocen a Ana en la calle, escucharon recién ese 20 minutos que habló, y si la han leído, se dan cuenta que su decir no es un decir sobre el humano, no es una representación que esté sobre lo que dice, menos de lo humano, lo humano se expresa, lo humano se muestra, lo humano te da a decir. Porque no tiene nada que decir del humano menos de lo real. Eso es lo que le pasa a Churchill. Ni teoría alguna que mostrar, expresar al humano en medio de estos tiempos. Porque se mueve estos decires palanchines en el decir de lo inmediato. Otra gente lee a Churchill y no pasa nada. Se lo ve a la hamburguesa de McDonald's y no pasa nada, no se le quita nada. Es un solamente un decir de lo inmediato. Está lleno de autoridad así. Y no lo voy a porque conocido aquí. Decir que da de mucho de sí en estos tiempos de redes sociales y por los shows. Esto es capitalización permanente. Por esto venden tanto el libro el mediático filósofo, para que Churchill. Porque lo leen todos en el intento de buscar ansiosamente ese problema, la ansiedad y no la distancia. Ansiosamente alguna receta que le permite leer el presente, entenderlo. De alguna forma, esto le daría tranquilidad para seguir siendo capitalista. De alguna forma, es cero movimiento, nunca le interesa, porque nada podría hacer para cambiar. En el fondo es el fondo de la lectura. Lo leo tranquilamente, me tomo una cerveza, una birra, me tomo. Y al final no pasa absolutamente nada y voy apuntando el libro. Esto es intelectual por ahí. Sino simplemente esperar que algún dios ocioso, típico de los griegos o los filósofos trascendentes, nos salve o que acontezca alguna catástrofe. Es típico pensadores catastróficos. Pero, amigos que están en hospitales o que estarán viendo esto, no sé. El libro de la calle es de la calle, es un libro y en su obra no se expresa nunca desde lo inmediato. Cuando tú hablas con Ana, cuando tú lees a Ana, Ana no está anclada en la inmediatez. Por eso es un libro muy entretenido, porque está constantemente molestando al establishment escolar de la inmediatez del decir vacío. Esto de por sí es un gran logro de su trabajo incansable. Ana siempre está trabajando en las redes sociales. Siempre lo muestra este juego de ella de distancia en el inmediatez, sino desde las entregas mismas de la mediación. Ella siempre estará en esa mediación que va unida por su olor, por su forma de ser, por ser madre, pareja, mujer ética, política, por compromisos radicales que no solamente pasan por Barcelona o Italia de Cataluña. Es una mujer indicada en la entrada de este universo, de este humano perdido en lo real, así como los personajes de Owen en Space Oddity. Ella está en esta cosa que está toda la gente como moviéndose en una inmediatez neurótica esterilizada, finalmente se psicotiza, se hace tallar las cabezas y se pierde absolutamente Ana, y este libro lo que hace es una mediación que nos lleva por la existencia de vida y muerte. Hoy ya el inicio, esto está traspasado por la finitud y se agradece. No al estilo categoriano ontológico ni hermenéutico hegeliano, se agradece absolutamente. Sí, en
en ese tono piano material de lo corpóreo, esa pudredumbre en la que el humano se va perdiendo día a día por tanta tontería y decisión que asume en su silencio cómplice en el aire. Y por eso es un libro que está en nuestro libro. Pues ahí se juega todo el libro de sus decenas de páginas y no filosófico. Siempre está sometido en un nosotros, en un común, en un juego social. Y por tanto su filosofía se aleja de todo pensamiento efectista, de resqueta, manual, hablando de la yo lo emociono, pero solamente yo con el ojo derecho. Yo lo conozco, rarísimo en mi emoción, yo de un solo ojo, que es mi nueva forma de llorar, gracias a la psicología. Y por tanto su filosofía se aleja de todo pensamiento efectista de receta, nada de churra, no tiene manuales, no hay eslogan, griteríos, no es un texto de Ana no grita, no hace un show, nada con eso, aunque vendrá menos libro que explicar, de todos los libros que tienen Pitarera en este momento, el suyo, que el coreano, se vuelve su pensamiento formidable para estos tiempos, totalmente para estos tiempos. Aunque no encontremos recetas de ningún tipo en el libro, por ejemplo, en todos los análisis y matices que nos da para entender el social, nos indica que hay atajos para salir de este laberinto utilista, y es un entretenido libro. Va jugando con él. El lector tiene que tomar distancia, tener reflexiones, cerrar el libro, ponerse a pensar, dinamizarse, caminar, tomarse un café, seguir leyendo. Pero poco podemos ver, en especial entre líneas, un cierto camino verdadero por donde transitar, tanto en la filosofía como el ejercicio intelectual vital para el humano, no solamente de tipo académico, que está siendo en el vacío de la existencia, como lo mostró recién en sus palabras como de su humano mismo sobre el cual el filósofo quiere desvelar hoy para señalar alguna esquina de inteligibilidad. Siempre tiene un carácter pedagógico, por el cual pensadores alemanes, como Schiller, por ejemplo, como Herder, abrir, hablar de un otro, que el otro reflexione, de un verdadero pedagogo, de poner posiciones educativas o imposición de transformación y un lenguaje busca moverte ligero en de tanta pesadez. ¿Qué nos indica este libro en tanto filosofía, el libro de Adam Cain? ¿Qué en tanto el humano mismo de estos tiempos? Ambas preguntas se articulan especialmente desde el principio y se responden en conjunto. No podría ser de otra manera, porque Ana es muy coherente en su forma de vida y eso se ve clarísimo en su forma de vida. Veamos si puedo mostrarlo en inicio para motivarnos con este prólogo a que lean el libro. Para un libro tan importante que debe leer con tranquilidad, tomando apuntes, reflexionando sobre lo que nos quiere y que miremos para que vamos a verlo a nosotros mismos. Eso es fundamental, una lectura detenida y no rápida. No estoy comiendo una hamburguesa de McDonald's. Estoy en un proceso de mediación con Ana y su hija. Si intentemos unos con otros transformando. Una filosofía que en su forma escritural y contenido se expresa cierta distancia constitutiva entre los contingentes en los contingentes mismos. Esta es una de las grandezas que tiene el texto, y yo llamaría el lenguaje filosófico, es un momento ariadneo de la filosofía de la calle. De la calle tiene un momento ariadneo, un momento que siempre muestra lo contingente con una distancia del contingente mismo. Y eso es una forma escritural, chapó, y se agradece. Porque atraviesa el peligro de inicio al final. Se sumerge en los contingentes sin inmediatez de los contingentes. Y ese momento de distancia es el que nos sana, diría yo, nos cura, porque podemos examinar lo que acontece en la inmediatez, nos arrastra a diario. Ana lo sabe muy bien, la gente hospitalaria lo sabe muy bien, los catalanes lo saben muy bien, todos lo saben. Y eso que nos abruma totalmente, cosa que jamás haciendo estupideces uno no lo soporta. Es una mediación que nos posibilita ver la vorágine radical que nos guía por múltiples derroteros, dando tumbo, porque todo lo que hace la Unión Europea con la ridiculez entre Ucrania, Putin y Trump, uno diga, o con el viaje con Israel, cuando uno ve a la Unión Europea dando tumbo, uno queda como si el europeo está perdiendo el norte, imagínense el planeta.
Entonces, no hace, y esa cosa como que nos abruma, nos aplasta, en una mediación que el texto de Ana nos posibilita ver la vorágine radical que nos lleva por múltiples autores, y nos hace añicos como filósofos, porque no tenemos la jovialidad para ver lo que nos sucede. Y no volvemos solamente divulgadores que dan recetas para problemas aparentemente concretos. Hay muchos problemas de filósofos, los filósofos actuales son amigos, y en su texto aparecen como recetarios, así como cuando uno lee a Piketty, su libro de 500 páginas del Capital, es como un recetario que nadie le interesa, no hay ninguna preocupación económica y obviamente social. Recetario, ya vendieron como 2 millones de recetarios y ya generaron 1 millón a Piketty. Claro, no pasa nada porque no hay nada que te cambie. Ese es el problema que hay. Sí, y nosotros somos como divulgadores de recetas para aparentemente problemas concretos. Por eso, no olvidar todo lo que han dicho los filósofos de la pandemia del COVID-19. Y de eso no quedó nada, absolutamente nada. Realmente. Todo lo que dijo Solavo, todo lo que dijo Gigi, por ejemplo, en su pandemia 1, que como a fines de abril del 2020, usted dijo, yo siempre lo molesto. Es para quemarlo, o sea, es para destruir el libro. Y Slavo sigue escribiendo sus cosas, moviendo mil cosas, y parece que nunca dijo lo que escribió en Pandemic 1, que es absolutamente un error gigantesco a nivel de distancia, movimiento y ligereza. O sea, no supo leer el presente de la pandemia y la pandemia misma. Grave problema. Pero no solamente le pasó a Messi, le pasó a la mayoría de grandes amigos que escribieron en el inmediatez, sumergieron en el inmediatez. Tanto solamente recetas, es un tremendo problema, un caso patético. Y entonces hacen los lobos y niegan absolutamente lo que han escrito. Ellos mismos olvidan o quieren olvidar lo que señalaron, porque saben que lo que han dicho y escrito fraguó una contingencia que a ellos mismos les tenían con temor ante la inseguridad de su propio cuerpo, el caso de Guille, de todo, Rancière, Nancy, Negri, en toda su porosidad, Castro Gómez, Alemán, compañía, fíjense, la puta vida del filósofo es mala consejera para el estilo del filósofo, cuando esa vida está en juego con un núcleo inmortal, casi mortal como el ser todopoderoso. Eso es tremendo, porque seguro, ustedes ven todo lo que está diciendo, que le tengo cariño, pero no lo soporto, que es Fumerardi, le dice Fumerardi lo que digamos totalmente al revés de Ana, y vende libros casi como chupa, el mismo, en España la adoran, completamente en Madrid, en Barcelona la adoran, el mismo Fumerardi. Quiero que a la deserción, como quiero que tenga el hijo. Jóvenes, no estudien, no follen, no tengan sexualidad. No, imagínense. Entonces, vamos a luchar contra el aparato capitalista desactivando todo el carácter de productividad. Por favor, man. Eso vende libros como chorro. Recetas de desactividad. Señores, no tengan texto, no produzcan trabajo, no vayan a estudiar. Cuando uno lee Operar y que vende libros, por favor. Y la gente está leyendo eso, los jóvenes están leyendo eso. En cambio, el libro de Ana, completamente alejado de Chulca, completamente alejado de Grifo Velarde, o de ciertos otros pensadores, desde una distancia radical de la mediación de todo tipo que le permite al autor escribir en su madurez, ella es una mujer madura, grácida, es una cabra chica escribiendo, no es una niñita escribiendo como intelectual, pero a la vez una distancia encarnada, eso lo logra, no es ahí la cortina. Que a veces es una instancia completamente formal y práctica, completamente por fuera de la socialdemocracia que no toma el humano. No, es una instancia siempre encarnada. Hay instancias socio-oral, soberana, encarnada en las entrañas mismas de la perspectiva de lo real. O sea, eso que habla ella, la finitud, la caducidad de los sentidos. Entonces ese ver nos permite ver y así generar un cierto movimiento al interior de la propia filosofía. Diría que es el momento antigonio de mi querido Ana, o sea, de mi querida, porque ella empieza a movilizar en su lectura a través de su libro, también eso se agradece absolutamente. La distancia y el movimiento constitutivo que está en su texto. Este libro es un capítulo de apartado, muy definido, no siendo ningún juego externo, o sea, Adolfo Díaz Felipe del texto, o sea, no haciendo ninguna jerga de la autenticidad, una jerga profunda de una lista categorial del mínimo, no es necesario hacer ningún juego como el Liriano marxista catalán,
con Marzoa, por ejemplo, la maravilla que Ana sea la antigua Marzoa, muy bien escrito, va generando un movimiento en su análisis de la escritura como en el lector que se sumerge, que es propio de toda filosofía crítica negativa y busca dar con las causas prístinas que originan los problemas actuales. En el caso del libro, esa falta radical de todo orden en el interior mismo nomás, sin caer en cliché, se agradece eso, sin caer en consigna que sea. Es ser una filosofía edificante. No tiene nada de moralina, nada, es también una maravilla, por un lado Schopenhauer, por su lado Nietzscheano, por su lado cironesco. Es una filosofía edificante de estantería, supermercado, es decir, una filosofía más de la inmediatez que busca el lector neurótico clásico para venderle alguna solución más bien en el mercado de filosofía que hoy se encuentra en todas partes. Es el día a día de muchas filosofías de izquierda que aparecen en estos días para decirnos lo mal que va la vida en un mundo conservador, y otras de derecha que nos dicen porque con ellos seremos ganadores, y los señores de Milei, Miloni, no los deben. Y con otras filosofías seremos exitosos en este mundo capitalista, patriarcal y colonial. Entonces, esta es la filosofía de derecha, somos los winners, los ganadores, vamos con Pano, vamos con Marx, vamos con estos famosos y teóricos intelectuales a ganar, ¿sí? Vamos a ganar a la bestia. Y tanto la filosofía de izquierda, tanto puros recetarios, se sumergieron en el dolor de una deserción, ¿no? Porque no se puede hacer nada de forma que transforme nada. Junto con estos rasgos arianeos y estos rasgos de antígona que tiene Ana y está en su libro, del decir de la filosofía, hay uno que no solamente es negativo, en el sentido de realizar una duda crítica al problema del humano hoy, y su capacidad de generar vínculo alguno. No podemos amar de ninguna forma. El capitalista está atravesado y está totalmente negado en su vínculo de unos con otros. Y su capacidad de generar vínculo vital alguno, y por ello mismo está sometido a la destrucción de sí mismo y de todo otro. Sino que es un pensamiento, y esto es lo bonito de esto, Ana, que Ana lo dijo también en su introducción ahora, es un texto eminentemente afirmativo. Eso decía que era diría creativo. Es el elemento ligero del libro, liviano del libro. Eso, para variar, si las menas se elevan, están bailando, están todas elevadas, se hacen pájaros de grúa, los pájaros de hueón, se elevan y uno se vuelve pájaro. A saber, con esto me refiero a que el texto, en lo filosófico mismo, se vuelve Nietzsche. Y eso se lo agradezco. Eso yo veo un tremendo cambio en la lectura de Ana en su escritura, porque he tenido la gracia de leerla. Desde el inicio al final se va viendo un libro nietzscheano que se va viendo ligero. Por eso, esta cita que abre el prólogo mismo la cita en Nietzsche y continúa constantemente la presencia nietzscheana por parte y llega a la propia filósofa de Hospitalet. Ana, que es la filósofa de Hospitalet, es filósofa nietzscheana, formalmente nietzscheana, es una hija de Dioniso. No solamente fue una hija de Dioniso, Ana de la Calle es una hija de Dioniso. En su piel escritural y conceptual habita el filósofo del martillo, que es la cabeza de Ana, y de detalle en el gesto que se nos actualiza en algún matiz de la vida. Y así, de este modo, el vínculo nos toca, nos constituye. Si ustedes conocen a Ana, de manera que así es. Y salimos del laberinto capitalista, de alguna forma, a diario nos sumergimos y volvemos a salir. Hay un juego ahí que tiene Ana en su forma particular que aparece en el libro. Este es el momento ligero del libro, liviano del libro, por medio de sus decenas de páginas, y hoy día va de la mano de una luz. Es decir, nuestra escritura deviene feminista, no en el feminismo de manual, pero de los radicales. Esto es la que piensa en la piel misma de las cosas. Eso es lo que hace. Piensa en la piel misma de las cosas. En su superficie, en sus intersecciones. Y de este modo escribe y vive, con cigarrillo en la mano. No sé cómo se nos está fumando ahora la cola, no sé si se nos está fumando ahí, lo puede fumar en la biblioteca. Esta linealidad, este serlú de Ana de la Calle, nos muestra por parte del libro que logró radicalmente iniciado. No solamente opera desde la distancia reflexiva, no solamente nos dinamiza, nos pone bailarín y no se ve lo que acontece, y nos pone a bailar, sino que nos eleva, nos vuelve más ligero, como la savia, porque el trazo filosófico pensante de Ana de la Calle es un trazo que quiere ser algo
y no ser mera nada inmediata, chapuza, como lo mienta su título del libro. Ella en su claridad, una vez a Forquina o a Camps, por ejemplo, se nos encarna en las estrategias mismas de la historia material, existencial de la filosofía, como una herramienta, como caja de herramientas, por donde un filósofo debe bailar y proponer modos creativos de vida, por medio de conceptos que se vuelven sentados. Es así como paulatinamente en el libro va apareciendo tremendamente un filo que tiene la física, va emergiendo, como se podría hablar de la física de verbo filo, no por naturaleza, porque tiene nacer y distinto, pero no va al filo, como emerger, como surgir, y parque. Entonces, va emergiendo, va naciendo, emergiendo, surgiendo un otro radical en el libro. Eso se le nota completamente a Ana. Necesito un texto de Ana. Este aprendizaje no es otra cosa que la experiencia, dice Ana. Es decir, cómo vamos interiorizando y simultáneamente actuando respecto de lo otro, sea suceso o relaciones con humanos. De lo que sucede, la experiencia también nos ayuda a eludir situaciones nocivas en las interrelaciones con los otros, la cual necesitamos como el oxígeno que inhalamos, cuando recibimos y damos afecto y apoyo, sensibilidad, compasión y a menudo instantes de alegría que se tornan catárticos. Habla de la caída en el libro. Entonces, en ello, esta filósofa está en medio de una filosofía del nosotros, una propia que no es universal, no recetario, que no es manual, ni a priori ni a carta, pero sí precisa, altamente en su forma y contenido. Y desde allí busca dar unas ciertas pistas y skills con claridad conceptual y viabilidad en la práctica para poder ser hoy unos con otros desde su casa, desde la hospitalidad a todas partes. En el mejor de los vínculos posibles, porque el texto aparece por todas partes. Sabiendo que siempre es precario, no tiene nada de distinto, no es una niña, no tiene nada de romántica y idealizante. Gracias a Dios no tiene nada de romántica y idealizante. Sabe que todos los vínculos pueden fracasar. Es frágil, es muy frágil. Y esa fragilidad, bueno, se fracasa. Igual se propone. En este libro se respira ese fracaso. La propia finitud, la traición del neurológico, la propia finitud, la respira. Eso es lo interesante. Ya la filosofía como el humano, en todo su vericueto, pero también, y esto es muy bello, se respira fuertemente una cierta confianza de que es posible encontrarse unos con otros para crear algo aún más, yo diría que es una marca de nosotros. ¿Vale? Es que me avisan de que en 15 minutos se acaba la llamada. Que me avisa el Google Meet de que se acaba la llamada en 15 minutos. No, lo digo también por si quieres escuchar a usted y tal. Pero ¿por qué no me corten la llamada entonces? Yo no me la corto, el Google Meet. El Google Meet, Ricardo. Debe ser un aparato de Elon Musk. Bueno, entonces, para ir entendiendo el juego, que finalmente va componiendo una marca, muy bonito lo que conoce la Ana, es una marca que no solamente pasa por lo familiar, pero en el sentido abierto, no en lo familiar, como cristiano espiritualizado, cerrado en sí mismo, con su rampa, es una cierta familiaridad externa, abierta, en movimiento, que es una cierta barca que nos invita a navegarla. El agua se nos mete por todas partes, pero vamos navegando unos con otros, estamos todos un poquito de loco en esta barca, y en esta barca nos vamos poniendo más ligeros y más contentos, y nos vamos dando el paso unos con otros, y unos se hunden y otros seguirán. Gracias a Ana de la calle Portolino, te quiero mucho y sigue escribiendo. Muchas gracias, Ricardo. Ya sé que me quieres mucho, lo acabo de notar. Te doy la palabra a Josep. Bien. Buenos días de nuevo. Gracias, Ana, por permitirme. En primer lugar, la lectura del libro. Gratuita. Y... sí, claro. Pero bueno, puesto lo que hiciese falta. Y luego por invitarme a presentar tu último libro. Seré breve.
vamos a hablar largo y tendido sobre este libro, sino porque lo esencial de este libro yo creo que se puede expresar en pocas palabras. A medida que iba leyendo, me iba preguntando, pero ¿qué quiere comunicarnos, Ana? ¿Qué dice este libro? Y no sabía qué responder. Pero no porque la escritura de Ana sea confusa, sino, como decía Ricardo hace unos momentos, porque no es un libro de tesis. Tú cuando lees este libro estás tomando un café con Ana. Bueno, tomando un café. Y a veces incluso me atrevería a decir que un whisky. Bueno, de entrada lo que me sorprendió es el título. Filosofía de las entrañas. ¿Es posible escribir filosofía desde las entrañas? ¿Acaso la búsqueda de la verdad no exige un tomar distancia? ¿Acaso Ana no debería situarse en las gradas del espectador? La palabra teoría, como algunos quizá ya sepáis, procede del griego theos. Ana se sitúa en la distancia de Dios. A la hora de responder a las preguntas que van con la existencia, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué sentido tiene tu plegaria? ¿Podemos esperar algo más allá del desmentido, de la desilusión? Bueno, a mí me parece que, a pesar de lo que estoy diciendo ahora, el libro de Ana es un libro de filosofía. ¿Por qué? Porque la distancia que toma Ana no es la de Dios, sino la de cada uno de nosotros, es decir, la de los arrancados. ¿Por qué? Porque existir es precisamente vivir como arrancado. Y la pregunta es ¿de qué? Quien posee una sensibilidad religiosa diría de Dios, y por tanto de lo que se trata es de reconciliarse con Dios. No es esta la respuesta de Ana. Hemos sido arrancados, no sabemos de qué. Y por eso estamos solos. Esta soledad, esta fragilidad, a la que se refería hace un momento Ricardo, está muy presente en el libro. Y si podemos leerlo es porque en el fondo se trata de nuestra fragilidad. Es un libro también de filosofía porque el cuidado de sí, aquello que nos exhortaba Sócrates, el cuidado del alma, está muy presente. Es un libro sobre qué ha hecho Ana consigo misma a lo largo de los años que ha ido viviendo. ¿Por qué me detengo aquí con esta expresión? Los años que ha ido viviendo, porque Ana no comenzó a vivir el momento en que nació, ni Ana ni nosotros. Pero Ana es muy consciente. Entonces, claro, este cuidado de sí no tiene nada que ver con el poder realizar lo que uno desea, con el éxito, tiene que ver con la verdad. Y por eso también es un libro de filosofía. Pero ¿con qué tipo de verdad? Cuando hablamos de la verdad, espontáneamente entendemos que la verdad es lo que corresponde a la frase verdadera. Yo tengo una idea y entonces miro por ahí y si veo que hay hechos que se corresponden, no. Ana maneja la noción de verdad que quizá está más pegada a la existencia. ¿Qué es en verdad lo que tiene lugar? En todo lo que pasa, ¿qué es lo que en verdad tiene lugar? ¿Qué hay de sólido? Y, de hecho, lo que no admite Ana son las soluciones fáciles, los mapas mentales. ¿Por qué? Porque todos los mapas mentales se han hecho pedazos ahí donde irrumpe el dolor que alcanza los huesos. Y a Ana le duelen los huesos. Bueno,
¿Qué dice Ana? No os lo diré, para que leáis el libro. Pero tampoco os queréis una respuesta de catecismo. Pero sí que Ana tiene muy presente que el mundo, tarde o temprano, nos va a decir no. Nos va a decir no. Entonces, la pregunta que se hace Ana es: ¿cómo podemos sobrevivir a este no? Lo que no ha hecho Ana es esconder la cabeza bajo la tierra. En este libro hay combate interior, pero también hay enfrentamiento al verdadero Dios, el que pronuncia no. El que pronuncia no. ¿Y cómo sobrevive Ana? Casi me debería decir que místicamente. Con las manos vacías. Con las manos vacías. Aquí estamos. ¿Y ahora qué? Bueno, pues podemos tomarnos otra cerveza en un día de soledad, a ser posible. ¿Recomiendo la lectura del libro? No. No lo leáis. ¿Por qué? Porque es preferente por esto. Bueno, ir al Corte Inglés. No sea que si tras leerlo sintonicemos realmente con lo más humano que hay en Ana y creemos que debemos comenzar de nuevo. Muchas gracias Ana. Gracias, Josep, por tus palabras. Y que conste que hace un par de días o tres, hablando con mi sobrina, tiene 40 años, es la madre de las dos delicias que corrían por aquí, y le dije: Cristina, tú no te leas este libro en este momento, o sea que esto que está diciendo Josep, pues bueno, creo que quizá el libro porque toca las entrañas, como también estaba explicando Ricardo, pues tiene su momento, y hay momentos en los que uno pues no está para leer determinadas cosas. Ahora bien, comprarlo, porque en momentos será, eso seguro. ¿Vale? Y si no, os llega malo, porque como decía Ricardo, yo soy una mujer madura, tengo 61 años, y alguna vez maduraréis los que no hayáis madurado ya, ¿vale? Bueno, y de verdad, muchísimas gracias a todos. Esperar. Se me olvida si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna. Aquí la azafata, que es mi hija, Ana. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que no sea preguntas? Vaya, pues hemos dejado apisonados. Aquí lee el libro. Muy bien, Pep. Gracias, Pep. Gracias a... Pero enciéndelo. Arriba. Yo pienso leer aquí, pero voy a leer. Claro, o sea, tú ya estás madurito, Pep. Ya cumplí los 61 hace algún tiempo, ¿Tú le oyes, Ricardo? pero ¿Oyes, Ricardo? Vale. digo, Sí, escucho. para el lector común, haya madurado o no haya madurado, ¿cuál sería la circunstancia más adecuada, vital, existencial, para leer este libro? En un momento de dolor, momentos de oscuridad, momentos, es decir, ¿sería un libro para leer cuándo? Esa es la pregunta. Bueno, a ver, es un libro que lo que hace de partida es identificar y señalar el dolor humano más profundamente. Por lo tanto, ¿cuándo es recomendable leer el libro? Esto es como ¿cuándo es recomendable hacerse un psicoanálisis? Pues cuando uno pueda soportarlo. Es decir, un psicoanálisis no puede hacerlo cualquiera, los que sepáis un poco del tema, porque el sufrimiento que implica analizarse hay que poder sostenerlo. Bueno, pues este libro
no diré que es como un psicoanálisis, pero de alguna manera sí que es cierto que, bueno, pues ha de ser en un momento en que puedas ser capaz de ver pues que a veces o muchas veces la existencia es una mierda. Es que es así. Claro. Bueno, yo creo que tuve la peor profesora de filosofía en el bachillerato. Yo odiaba la filosofía, pero la odiaba porque yo le tenía manía a esa profesora. Tiempo después pensé, hombre, no habrá para tanto, tú estabas en un momento quizá de adolescente rebotada y por eso te alejaste de la profesora y de lo que ella enseñaba, que era la filosofía. He estado como enemistada durante muchos años con la filosofía, lo confieso. Y luego cuando me ha vuelto a picar un poco el tema y me he dicho a mi mamá, que no puede ser esto, tienes que reconciliarte. Me sirvió Spinoza para reconciliarme. Pero también me sirvió dos personas que se citan en el prólogo y que se citan como alejadas de Ana de la Calle. Y yo que no tengo, como habéis visto, mucha idea de filosofía, me pregunto, ¿sería posible decirme por qué está Ana de la Calle alejada de Adela Cortina o de Victoria Camps? Creo que la pregunta va para Ricardo. ¿Sí? Hola, gracias. Bueno, tiene un minuto. Sí, Bueno, la apreciación es de Ricardo. A ver, es cierto que lo que yo he hecho no es un constructo teórico, una teoría que también señalaba de alguna manera Josep, ¿no? Yo he leído libros de Adela Cortina, he leído libros de Victoria Camps. Hay cosas en las que puedo coincidir con Adela Cortina y no coincidir. Supongo que lo que Ricardo quiere decir es que mi libro no es un libro de la Academia de Filosofía, que quizá es más el estilo de los libros de Adela Cortina y de Victoria Camps. Victoria Camps y Adela Cortina escriben libros filosóficos desde una perspectiva muy académica y quizá mi libro no tiene esa perspectiva. Entonces yo creo que Ricardo, cuando lo dice en el prólogo, mira, está aquí. No, Ya está. sí, mira, quería sí, no solamente por la perspectiva académica que tienen Adela y Victoria, que la conozco, no soy amigo de Adela, es porque la postura que tiene Ana en la Calle no es una postura socialdemócrata, o sea, ni a nivel político, ni muy alejado de la escuela de Frankfurt, o sea, o de cierta escuela de Frankfurt, Habermasiana, Apeliana, muy alejado de ese estilo, y eso yo creo que es un logro que tiene tanto su forma de vida como su forma de ética política y su escritura. O sea, realmente cuando uno lee a Ana, no tiene nada de una estructura habermasiana de escritura que postule de cierta forma una cierta lógica de un reconocimiento de un nosotros abstracto, vacío y unilateral. El texto de Ana, a diferencia de Cortina de Camps, está encarnado y en estos juegos dionisiacos que a las dos filósofas españolas nunca logran hacerlo porque siempre queda ese vuelo externo de un reconocimiento vacío que finalmente no toca el discurso y no logra transformacional. Por eso, por respecto a lo que hacemos. De todas maneras, Charo, esto de el mal profesor de filosofía y que te hace que coja manía, yo tengo el mérito de haber tenido una profesora de filosofía, pobre que ya no está, pues sí que murió, que era penosa. Y a pesar de todo, darme cuenta de que la filosofía era lo mío. Bueno, supongo que me encontré con un libro el del Cordón, ¿te acuerdas, Josep? Que en lugar de estudiar pues, lo que explicaba la profesora, era un libro de texto que estaba muy bien y yo me enamoré de la filosofía a partir de ese libro de texto, olvidándome un poco de la profesora, por decirlo así. Bueno,
lo dejamos aquí. Quería saludar a mis sobrinas nietas y darles un poco de protagonista, pero veo que no han aguantado. Bueno, pues oye, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo Si es que hay, ¿vale?